Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor sombreados por la lluvia. Yo soy un río, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente, bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Esta es la primera estrofa del poema El río, escrito perteneciente a Javier Heró, el poeta joven, el poeta guerrillero, que este pasado 15 de mayo conmemoramos los 62 años de su asesinato en Puerto Maldonado. Hoy día hemos invitado para conversar sobre Javier Heró a Percy Prados, profesor de literatura, poeta, narrador, como a él más le gusta definirse. Y es un gusto, Percy, tenerte aquí en Caja de Resonancia para poder conversar sobre este poeta joven, sobre Javier Heró. Muchísimas gracias por la amable invitación y por esta oportunidad de conversar de Javier Heró, de su poesía, de su legado, de su importancia todavía hoy en día para la literatura y para la sociedad en general, ¿no? Así que aquí estoy para conversar de todo él y de algo más, quizás. Percy, una pregunta primera y de cajón es, ¿cuál es el significado, desde tu punto de vista, de Javier Heró? Hay mucha de la poesía posterior a Javier Heró que no se entendería sin él. Si bien es cierto, él no logró cuajar, digamos, una obra sostenida en el tiempo por obvias razones, porque murió a los 21 años de edad. Él ya abrió unos caminos importantes en la renovación del lenguaje literario de la época. Estamos en la década del 60, ¿no? Una década anterior, un grupo anterior de escritores llamados hasta el día de hoy Generación del 50, habían expresado una influencia muy fuerte de, por ejemplo, la generación del 27. Y en cambio, con Heró se abre la poesía peruana a una influencia más anglosajona. Desde ese ángulo, ya entonces Javier Heró está desbrozando el camino para explorar unos nuevos lenguajes, unas nuevas formas, unos nuevos términos incluso que se introducirían en la poesía posterior a él. Incluso en sus primeros poemas es evidente algunas influencias de este mundo anglosajón, ¿no? Y la poesía del 60 va a estar muy influenciada, por ejemplo, por Eliot, influencia que es clarísima en Javier Heró, sobre todo en uno de sus poemarios, Estación Reunida, ¿no? ¿Tú crees, Percy, de que es posible dividir al Javier Heró poeta del Javier Heró con conciencia social, cuya conciencia social lo lleva inclusive a ser un guerrillero, a formar parte de la guerrilla a comienzos de la década del 60? Siempre se puede hacer teóricamente, ¿no? O sea, lo que, como me ha presentado, yo soy profesor y siempre me gusta presentarme primero como profesor, suelo enseñar este autor a mis estudiantes. Yo les enseño porque, uno, por exigencia de la Universidad San Agustín, yo enseño a un grupo de estudiantes que postulan a la universidad y entre el temario que le pide la UNSA está Javier Heró. Entonces, siempre hablo de este poeta. Entonces, por didáctica, por pedagogía, digamos, a veces uno puede escindir, ¿no? Para que se entienda bien, digamos, y se mire, digamos, más ampliamente a un sujeto. Pero si nos ponemos, digamos, más integracionistas o, digamos, a conocer un poco mejor a quién fue Javier Heró, no podríamos separar su poesía de su vida o su compromiso social, ¿no? Fue una polémica, incluso entre sus amigos, entre sus compañeros guerrilleros, ¿no? Que se quejaban de que Javier Heró estaba siendo llevado por un grupo de poetas, porque muchos de estos guerrilleros también tenían una visión bastante sesgada y particular de la poesía. No les gustaba a los poetas, ¿no? O sea, como que los poetas no iban con el ideario que ellos tenían. Entonces, vieron cómo después de la muerte de Heró, algunos de esos poetas que ellos
despreciaban, por decir algún término muy fuerte, ¿ya? Estaban apropiándose del legado de Oro y, digamos, aligerando su carga social, limpiando un poco el compromiso, que él tuvo un compromiso fuerte, ¿no? Pero el propio Javier Oro se encargó al final de su vida de sintetizar tanto su legado vital como su legado poético en una sola intención, porque al final de su vida escribió con un heterónimo, o sea, con otro nombre, el heterónimo de Rodrigo Machado, escribió unos poemas que están claramente dirigidos a construir una utopía, la utopía socialista del país socialista que perseguía a Heró. Entonces, al final, él nos está diciendo, ¿no?, que su obra ha caminado, ha derivado hacia ahí. Entonces nos está diciendo, no me separen la vida y la obra, que yo me debo al pueblo, me debo a mi sueño, me debo a la utopía que me ha convencido, porque estaba convencido de que podía lograrla, ¿no? Entonces no soy de los que, salvo pedagógicamente, lo voy a insistir, salvo para explicar un poco, ¿no?, salvo teóricamente, se puede hacer, pero yo, digamos, que preferiría que no se haga, ¿no? O sea, tratar a Javier Heró como una persona integral, tanto desde el punto de vista poético como desde el punto de vista de la apuesta social y revolucionaria que él representa. Bueno, eso no era tan difícil en esos años de 60, 50, ¿no?, cuando gran cantidad de poetas, escritores se inclinan hacia posiciones de izquierdas, a posiciones socialistas, y tratan de combinar su obra literaria con su vida social o con su vida política. Eso, sin embargo, ha cambiado. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo tú aprecias eso que hoy en día tenemos poetas y escritores no necesariamente comprometidos tan decididamente, tan rotundamente con una perspectiva política, con una perspectiva utópica como lo fue en el tiempo de Javier Heró? Justamente recuerdo una entrevista muy famosa al propio Heró, hecha por nada menos que Vargas Llosa, cuando Heró se fue a Europa como representante de su partido político, a la Cumbre Mundial de la Juventud, pasó por Francia y Vargas Llosa lo entrevistó para la radio francesa. Es una entrevista que yo he leído en fragmentos y casi estaría seguro que no la han sacado completa, ¿no? Pero ahí justamente Heró habla de, porque sobre eso trató Vargas Llosa, ¿no?, cómo separar la política de la literatura, o si pueden ser hermanadas, pueden concordar bien, ¿no? Obviamente Heró estaba por el partido de que no se podía separar, ¿no? No se podía, ¿no? Esa dicotomía que venía en herencia de la generación del 50, de los poetas sociales y los poetas puros, la resolvieron, la integraron los del 60. Ahora, ¿qué pasó después del 60? Después de que muere Heró, sus compañeros poetas sienten que ha cambiado algo en la concepción de las utopías, ¿no? Porque había muchas utopías. O sea, estaba la utopía socialista, pero también estaba la utopía de la libertad sexual, y había muchísimas más, ¿no? Una de ellas, la más fuerte, la que creció enormemente, fue la utopía socialista. Y entonces, después de la muerte de Javier Heró, uno de los mejores hombres, dijeron alguna vez, que tenía la generación de esa época, poetas como Cisneros, como Inostroza, como Lucho Hernández, vieron con una intención menos confiada a la utopía socialista. Entonces, comienza un largo proceso que no sé si ha terminado, de separación, digamos, de la poesía y la política, que hoy en día ha llegado al paroxismo, ¿no? O sea, ya está, es una cosa alucinante. Ahora es el arte por el arte, ni siquiera por el arte mismo, por el espectáculo mismo, ¿no? O sea, acá lo que suele decirse es, primero se es poeta y mucho después, si es que se puede, se escribe poesía, ¿no? Entonces, es una cosa que es más espectacularizada, ¿no? Pero ahí empezó. La muerte de Javier Heró cambió algo en el chip de los poetas compañeros suyos, ¿no? Entonces sintieron que, ¿para qué voy a dar mi vida? Me voy a hacer matar legalmente por el Estado, ¿no?, por algo que
me va a parecer cada vez más irrealizable. Entonces comienza digamos, un largo proceso de separación de la poesía y la política, pero con idas y venidas, porque llega también la década del 80, una época muy politizada, ¿no? Donde también va a llegar un poco, como suele decir uno de mis profesores, ¿no? Esta idea de usar la poesía como un arma, ¿no es cierto? Va a llegar ya a la paranoia, a la exageración, con movimientos limeños poéticos nuevos, ¿no? Pero vuelve a desaparecer la poesía del 90, aunque también hay presencia de la política, cada vez más deriva a asuntos interiores, asuntos particulares o a metalenguajes que están preocupados por todo menos por la cuestión social, como lo estuvieron las generaciones pasadas, ¿no? Y hoy en día, en los en el 2025, hay poetas que podríamos decir guardan un nivel de perspectiva en relación a la forma como entendía la poesía Javier Heró. Sí, o sea, si hacen poesía comprometida socialmente, sí, pero el problema es que o sea, no sé, es una palabra muy fuerte en los términos literarios, pero no encuentro cómo decirlo. Es que muchas veces se ha instrumentalizado la poesía. ¿Es panfletaria? Claro, sí, muchas veces se ha convertido en eso, ¿no? O sea, se ha vuelto un elemento, un instrumento más para hacer propaganda política. Pero estos, digamos, yo no lo vería como un legado de Javier Heró, pero sí de esa particular óptica de creer que la poesía podría ser una herramienta más para llevar el socialismo a la sociedad, ¿no? Que puede serlo, pero el problema estaba que yo me acuerdo una vez, voy a citar algo que de repente va a sonar un poco fuerte, pero ya leí Estamos en caja de resonancia, acá sí. Todo está permitido. Leí una vez una cita de Mao, ¿ya? Que decía: los poetas primero son poetas, ¿no es cierto? Tienen que encargarse de escribir bien, ¿no? Tienen que escribir bien, los literatos tienen que hacer arte, pero si no lo hacen bien, entonces no están ayudando a la revolución. Entonces, muchos se han olvidado lo que dijo, mira quién, ¿no? Mira quién. No, él tiene frases célebres como aquella que dice que quien no investiga no tiene derecho a opinar, o algo por el estilo, ¿no? Sí, entonces dejada de lado esa norma, digamos, de que primero es el arte, y haciendo buen arte, entonces colaboras con tu sociedad, tu política, tu ideología, haces buena poesía. Te olvidas de eso y haces una poesía, digamos, que no despega mucho, no tiene vuelo, ¿no? Y eso hay menos que hace un tiempo, pero hay todavía hoy en día. Entonces yo no le llamaría el legado de Javier Heró, pero es cierto que todavía algunos casi contemporáneos de Heró y un poquito menores que él todavía están vivos, algunos siguen produciendo, ¿no? Algunos herederos de su manera de escribir siguen produciendo, otros poetas que son casi coetáneos, una generación posterior, siguen produciendo y no dejan de tener ese sentido social que caracteriza a una poesía especial, preocupada por más allá que simple metalenguajes o eventos personales y emotivos. Entonces sí hay, pero no abundan. Lo que abunda es más bien el poeta de Facebook, de post, ¿no? Eso es lo que abunda ahora, ¿no? Eso es lo que abunda. Percy, yo sé que es imposible, pero si te pidiera escoger un poema de Javier Heró, ¿cuál tú escogerías? Muy, muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero mientras venía aquí estaba pensando en Estación Reunida, ¿no? En este poemario que él deja antes de irse a Europa, lo deja para ser presentado al concurso de los Juegos Florales de San Marcos, ¿no? Y entonces, Estación Reunida es considerado, digamos, el poemario más maduro de este joven muchacho de 20 años. 19 tenía cuando escribió Estación Reunida, ¿no? Es con el que gana los Juegos Florales de San Marcos, sí. San Marcos. Así porque es. ya había ganado el poeta joven con el viaje. Y como tiene que irse a la Cumbre Mundial de la Juventud, deja escrito para
para que lo postulen a los Juegos Florales de San Marcos. Y ya creo que no le volvió a meter mano, hasta donde yo sé ya no pudo corregir. Pero aún así, es un poemario muy, muy maduro para un muchacho de tal edad, ¿no? ¿Y por qué pienso en este poemario? Si tengo que elegir, quizá elija el primer poema de este poemario. ¿Lo tienes a la mano? Sí, claro que sí. ¿Nos los puedes leer? Por supuesto, encantadísimo. A ver, aquí está, justo ves, Estación Reunida, 1961. ¿No? La primera parte se llama Las sombras y los días, y el poema se llama precisamente, casi tiene que ver con lo que estamos hablando, Destrucción de las sombras, inicio de los días, ¿no? Dice, nos prometieron la felicidad y hasta ahora nada nos han dado. ¿Para qué elevar promesas si a la hora de la lluvia solo tendremos al sol y al trigo muerto? ¿Para qué cosechar y cosechar si luego nos quitarán el maíz, el trigo, las flores, las frutas? Para tener un poco de descanso no queremos esperar las promesas y los ruegos. Tendremos que llegar al mismo nacimiento del camino, rehacer todo, volver con pasos lentos, desparramando lluvias por los campos, sembrando trigo con las manos, cosechando peces con nuestras interminables bocas. Nada queremos aprovechar. Oh, alegría. Mejor hubiera sido naufragar y no llegar, porque ahora todo tenemos que hacerlo con las manos, construir palabras como troncos, no implorar ni gemir, sino acabar, terminar a golpes con la tierra muerta. Caja de resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Percy Prados, escritor, profesor de literatura, novelista, nos ha leído uno de los poemas que él escogió sobre Javier. Bueno, Percy, y ahora hablemos un poco sobre ti. ¿Quién es Percy Prados? ¿Es el profesor universitario que quiere hacer poesía? ¿Es el profesor universitario que quiere hacer narrativa? ¿O es el profesor universitario, el poeta y el narrador? Sí, es un poco difícil la pregunta, porque justo venía para aquí y estaba viendo a un filósofo que sigo mucho. Me decía, no todo ser humano es una persona. Y entonces me pregunté, ¿soy persona? Me estaba pensando si soy persona o no soy persona, ¿no? Dice, ¿cómo que no todo ser humano es una persona? Y estaba pensando, y ahora justo me preguntas eso. Entonces yo digo, soy una persona, quiero serlo, porque lo que decía este filósofo al que sigo, Hernán Aliaga, es que uno de lo que caracteriza a la persona es la abolición. O sea, no es los deseos, sino el pensar sobre tus deseos. O sea, no es saber qué quiero, sino pensar por qué lo quiero, ¿no? O más bien, es un doble deseo, o sea, un deseo superior, de segundo grado, ¿no? Es como el metadeseo, pensar sobre el deseo. Dice que eso te hace persona, decía este filósofo que sigo, ¿no? Y yo digo, sí, pues cuántas veces en este mundo actual nos hemos olvidado de lo que queremos y hacemos cosas sin pensar sobre eso realmente, o sea, irreflexivamente, caprichosamente, térricamente, hacemos cosas sin reflexionar sobre lo que estamos queriendo realmente hacer. Y entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Sería la manera de responder a tu pregunta de quién soy, ¿no? Sé que estoy haciendo algo que me gusta, que es enseñar, que es hablar de literatura, porque yo escojo la palabra enseñar, pero lo que hago es pararme delante de un grupo de muchachos que están postulando a la universidad y decirles de Erao, de decirles de Vallejo, de Vargas Llosa y de todo un montón. Entonces, sé que eso es lo que quiero hacer. Entonces, creo que ante todo, más que un escritor y un, no sé, pseudopoeta o cuentista o no sé, creo que soy un profesor, ¿no? Creo que eso es lo que soy, ¿no? Sobran los sabios con vidas de pingüino, rebosantes de poca profundidad, rencos en tierra firme y pese a sus alas, incapaces de alcanzar los campos celestes y serenos. Este es el poema Vuelos, que viene en tu libro Selva Cercada. ¿Qué es Selva Cercada? Porque ahí hay poemas rotundos, hay poemas que no necesitan
sino un poquito, como tú dices, de pensar, ¿no? De desentrañar, por ejemplo, el poema que yo he leído. Pero también en Selva Cercada vienen relatos. ¿Cómo tú calificas Selva Cercada, tu libro? Sí, a mí siempre me ha gustado decir, me dice, tú eres un poeta. No, te equivocas, eso no son poemas, son pequeños cuentos. Es una novela completa, le dije. O sea, porque un poco encasillar las cosas siempre me ha parecido limitarlas, ¿no? O sea, detenerlas para el olvido. Pero una de las características de este librito que he publicado es justamente su brevedad, pero he intentado que la brevedad sea una trampa, ¿no? Porque en un mundo tan apurado, ¿no? Uno diría, qué buena educación de este poeta de darnos chiquitito su tema, chiquitito su libro para no aburrirnos muy rápido y acabar rápido el libro, ¿no? Es una buena educación ser breve, ¿no? Pero yo he intentado que sea una trampa, porque así entiendo, por ejemplo, el haiku japonés, que son 3 versos nada más. Es una trampa para apurados, porque si tú lo lees apurado, o sea, te va a ver solamente es un poema circunstancial o paisajista y no pasó más. Pero si tú has interiorizado ese poema no se va a ir fácilmente de ti, vas a entender por qué hablaba de los álamos, por qué hablaba de las frutas o del invierno o de cierto animalito perdiéndose en el bosque. O sea, hay algo más allá de la simple anécdota. Y en Selva Cercada he intentado hacer eso. Ahora, que lo haya logrado es otra cosa. Lo he intentado hacer, pero no sé si lo he logrado, ¿no? Por eso la brevedad es una trampa. Y también es una trampa el usar los animalitos. Me han dicho un montón de cosas sobre por qué has usado animalitos. Ya lo había usado Corcuera. Y yo les decía, ¿y tú has escrito un poema? Sí, ¿de qué es? De amor. Ya lo escribió Becker. Ya lo escribió... todos los poetas, de todos los tiempos, además. Sí, no, ha escrito de compromiso social ya todos, ¿no? Entonces, o sea, es una trampa también para despistados. Espero que haya sido una trampa para despistados, para la gente que en este mundo vive la repetición, y vive tan superficialmente que cree que la repetición es la novedad, ¿no? Entonces, ese ha sido, digamos, si yo podría tratar de resumir mi poética, es lo que he querido hacer.